Desde niños nos fascinan las escenas de acción. Ver un auto volar en llamas, a un héroe colgado de un helicóptero o a un personaje caer desde lo alto de un edificio como si fuera inmortal. Y nunca nos preguntamos quién está detrás de esas escenas, porque no queremos saber. No es Vin Diesel el que salta del puente, no es Ryan Reynolds el que maneja la moto sin casco, no es Hugh Jackman el que camina entre estructuras que colapsan. Detrás de cada acrobacia imposible hay alguien real con huesos que se rompen, carne que sangra, familias que esperan en casa y en algunos casos, ataúdes que regresan en su lugar. Este video no trata sobre actores famosos, trata sobre los que nunca aparecen en la alfombra roja, los que mueren sin aplausos, los que convierten la fantasía en espectáculo y pagan el precio más alto. Desde el doble que murió en una escena de paracaidismo para Triple X hasta el técnico que fue aplastado mientras preparaba el set de Wolverine, hoy te contaré 9 casos reales de personas que fallecieron durante escenas de cine o televisión, héroes anónimos que entregaron su vida para que otros brillaran. I Goyo Destroys presenta 9 dobles que murieron en el set. Pero antes, brevemente, checa que estés suscrito a este canal. Al parecer hay un bug que está desuscribiendo a personas aleatoriamente de varios canales de YouTube y este canal ha sido afectado. Si no estás suscrito, vuélvete a suscribir y listo. Ahora sí, comencemos. Número 9. El vuelo final de Harry L. O'Connor, el doble de Vin Diesel en Triple X. Cuando hablamos de películas de acción, pensamos en explosiones, autos que vuelan y protagonistas que desafían la muerte con una sonrisa, pero rara vez pensamos en quien arriesga la vida real para que ese espectáculo exista. En el año 2002, el mundo vio a Vin Diesel convertirse en un espía extremo en Triple X, una cinta que vendía adrenalina por litro. Lo que el público no sabía es que una de esas escenas le costó la vida a un hombre de verdad. Su nombre era Harry L. O'Connor, un experimentado doble de riesgo, excomandante de la Marina de los Estados Unidos, el encargado de hacer una secuencia de paracaidismo a toda velocidad en los cielos de Praga. La escena era simple sobre el papel: lanzarse desde un avión, esquivar obstáculos y aterrizar con precisión quirúrgica mientras una cámara seguía cada movimiento, pero la realidad, como siempre, es más cruel que el guión. Harry realizó con éxito una primera toma, pero el director quería una segunda para asegurar el ángulo perfecto. En ese segundo intento, algo falló. O'Connor descendió demasiado rápido y no logró evitar el impacto contra uno de los puentes del río Vltava. La colisión fue brutal y murió en el acto. Y aquí viene lo más escalofriante. La primera toma, la toma que salió perfecta, fue la que quedó en la película final, así que, si alguna vez ves esa escena de paracaidismo y piensas ¡wow! ¡Qué pro!, recuerda que estás viendo el último vuelo de un hombre real. Vin Diesel dedicó unas palabras a Harry en entrevistas, visiblemente afectado, pero la industria siguió adelante. La muerte del doble quedó sepultada bajo los efectos especiales, la sonora potente y los millones en taquilla. Harry O'Connor no tuvo su nombre en el cartel, no salió en la portada del DVD, pero sin él esa escena no existiría y por eso ocupa este puesto, porque en el cine de acción los verdaderos héroes suelen morir sin aplausos. Número 8. La caída de John Bernecker, el doble invisible de The Walking Dead. Cuando una serie sobre zombies se vuelve más peligrosa para los vivos que para los muertos, algo está muy mal. En el 2017, The Walking Dead estaba en la cima. Era la serie más vista de la televisión por cable en Estados Unidos y sus escenas de acción parecían cada vez más ambiciosas, más reales, más crudas. Pero esa obsesión con la intensidad terminó cobrando una vida que el público jamás vio en pantalla. John Bernecker era un veterano del mundo del doblaje, había trabajado en películas como Logan, Los Juegos del Hambre y Black Panther, sabía caer, rodar y levantarse como si nada, hasta que llegó ese maldito día. La escena era sencilla: una discusión, un empujón y su personaje debía caer desde un balcón a 6 metros de altura. Se había ensayado, se había medido, el colchón de seguridad estaba colocado, pero apenas. Bernecker cayó mal. Un desvío de pocos centímetros bastó para que su cabeza golpeara el suelo de concreto. Lo trasladaron con vida, pero murió horas después en el hospital. Tenía 33 años. Lo peor vino después: el juicio. La familia demandó a AMC y a la producción de The Walking Dead.
alegaron que todo fue negligencia, la zona de caída era demasiado pequeña, el colchón insuficiente y no había ambulancia en el set. El jurado le dio la razón a la familia y AMC tuvo que pagar más de $8 millones. Los actores del elenco se pronunciaron con dolor, pero no se detuvo la filmación. La escena fue regrabada, la serie siguió, porque Hollywood, como en un apocalipsis zombie, los muertos se reemplazan y el show continúa. John Bernecker no fue un personaje, no tuvo diálogos ni créditos memorables, pero murió haciendo que otros lucieran heroicos, y eso, aunque la televisión lo ignore, lo convierte en un mártir del espectáculo. Número 7. Kun Liu, la explosión silenciosa en Los Indestructibles 2. Con un elenco que parecía salido de un videojuego de peleas, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Chuck Norris, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, Los Indestructibles 2 prometía más acción que sentido común, explosiones, armas, persecuciones, todo coreografiado al milímetro, pero detrás de ese espectáculo había personas reales haciendo cosas que pueden salir terriblemente mal. En octubre de 2011, durante una escena de acción filmada en Bulgaria, el doble se preparaba para una secuencia intensa, una persecución en lancha seguida de una explosión. Todo estaba calculado, había cronómetros, medidas de seguridad, personal técnico y sin embargo, algo falló. Kun Liu, un doble chino de apenas 26 años, estaba dentro de una lancha cuando ocurrió una detonación adelantada. La explosión fue tan fuerte que el cuerpo de Kun salió disparado. Sufrió heridas internas tan graves que murió en el hospital horas después. Otro doble también resultó herido, aunque sobrevivió. La muerte de Kun pasó casi desapercibida en los medios internacionales, y es que era un doble sin nombre en los créditos, sin líneas, sin rostro reconocible, pero lo más perturbador es que la escena en la que murió fue editada, pulida y utilizada en la película final, así como si nada, como si nadie hubiera perdido la vida en ese momento. Stallone, que además de actuar era productor del filme, le dio unas palabras genéricas de condolencia. La producción fue investigada, pero no hubo consecuencias mayores. La película recaudó más de $300 millones. Kun Liu soñaba con triunfar en el cine de acción, era artista marcial, rápido, ágil, disciplinado, pero Hollywood no lo recordará. No tendrá estrella en el Paseo de la Fama, solo una explosión fuera de tiempo y un silencio incómodo que nunca llegó a los cines. Número 6. Joey S.J. Harris, el debut que terminó en tragedia en Deadpool 2. A veces, el destino tiene un humor más negro que cualquier guión. Deadpool 2 prometía ser una secuela aún más irreverente, sangrienta y explosiva que la primera. Con Ryan Reynolds liderando el proyecto y un equipo creativo buscando llevar la acción al límite, los riesgos eran parte del espectáculo. Pero en el verano de 2017, uno de esos riesgos se volvió fatal. Joey S.J. Harris no era una doble profesional, era una piloto de motociclismo, la primera mujer afroamericana en competir profesionalmente en ese rubro de Estados Unidos. Nunca había hecho acrobacias para cine hasta que recibió la llamada para doblar a Sassy Betts, la actriz que interpretaba a Domino. La producción necesitaba una mujer afroamericana, atlética, con habilidades en moto, y Joey cumplía con todo, excepto con la experiencia. La escena era simple en el papel: acelerar una motocicleta por las calles de Vancouver y detenerse frente a una puerta de vidrio, pero durante la toma algo salió mal. Joey perdió el control, la moto avanzó sin freno, subió a la banqueta y se estrelló de lleno contra un edificio, murió en el acto. Llevaba días practicando, no usaba casco porque el personaje no lo usaba, y sí, eso fue una decisión de la producción. El impacto fue brutal. Ryan Reynolds publicó un mensaje devastado en redes sociales, la filmación se detuvo por un tiempo, pero al final la película se terminó y se estrenó y recaudó más de $780 millones. Joey no tuvo crédito en los pósters, no apareció en la alfombra roja y su nombre es, para muchos fans, una nota al pie, pero su muerte sacó a la luz una verdad incómoda de Hollywood. A veces la representación importa más que la seguridad, a veces se corre con casco en la vida, pero sin protección en el set. Número 5. Sonja Davids, la caída más dolorosa en Vampire in Brooklyn. Hollywood es una máquina de ilusiones. Hacer que algo se vea aterrador, heroico o espectacular es cuestión de ángulos, edición y gente que arriesga el cuerpo para lograrlo. En 1995, la película Vampire in Brooklyn intentaba mezclar terror con comedia,
protagonizada por Eddie Murphy y dirigida por Wes Craven, pero detrás de cámaras ocurrió una tragedia que nunca fue parte del guión. Sonja Davis era doble profesional, una mujer fuerte, entrenada, con más de una década de experiencia en escenas peligrosas. Fue contratada para doblar a Angela Bassett, quien en ese momento ya era reconocida por su papel en What's Love Got to Do With It. La escena que debía filmar Sonja era clásica, una caída desde un edificio de más de 12 metros, fácil para alguien con su experiencia hasta que dejó de serlo. El colchón de aire que debía amortiguar su caída estaba mal colocado, o era demasiado pequeño, o no lo revisaron con el rigor necesario. Lo único cierto es que Sonja cayó y rebotó fuera del airbag. El impacto fue brutal, sufrió traumatismo cráneoencefálico severo y entró en coma. Murió 2 semanas después en el hospital. Su madre estaba presente en el set y vio todo. Imagina ese dolor, ver a tu hija caer sabiendo que algo salió mal, que nadie lo detuvo, que la producción siguió adelante, porque sí, Vampire in Brooklyn se terminó, se estrenó meses después, y aunque nadie lo dice en voz alta, muchos en la industria sabían que esa muerte se pudo haber evitado. Angela Bassett jamás volvió a hablar del tema en público, Wes Craven tampoco. Fue una tragedia que Hollywood enterró rápidamente, como suele hacer con sus mártires. Sonja Davis no murió en un combate, ni en una explosión, ni en una escena imposible. Murió por un error humano, por un descuido, y por eso su historia duele aún más. Número 4. A.J. Vacunas, el récord que no debía romperse en Steel. En los años 70, ser doble de acción era básicamente jugarle a la muerte, sin CGI, sin dobles digitales, sin redes de seguridad ocultas con computadora. Todo era físico, brutal y real. Y en esa época, A.J. Vacunas se ganó la fama como uno de los mejores en lo suyo, las caídas libres. En 1978, durante la filmación de la película Steel, protagonizada por el ganador del Oscar, George Kennedy, A.J. se propuso romper el récord mundial de caída libre más alta jamás realizada en una producción cinematográfica. El salto sería desde la cima de Lexington Financial Center en Kentucky, más de 96 metros de altura. Sí, leíste bien, 96 metros, el equivalente a un edificio de 30 pisos. La escena consistía en que el personaje se lanzara desde el rascacielos en construcción. El colchón de aire ya estaba listo, calculado para soportar una caída de ese tipo. A.J. ya había hecho otra caída récord un año antes. Estaba confiado. Saltó, cayó, el aire se cortó con su silueta mientras el público, sí, había espectadores viendo, contenía la respiración. Y entonces el impacto. Pero no fue como esperaba, el airbag se deformó mal, quizá por el ángulo, quizá por el viento, quizá por puro y maldito destino. A.J. golpeó el suelo con tal fuerza que sus órganos colapsaron internamente. Murió al día siguiente. Lo más desgarrador es que su padre estaba ahí, vio a su hijo morir en vivo, tratando de alcanzar un récord que nadie le pidió por una película que pocos recuerdan. Steel se estrenó meses después, con la escena incluida, por supuesto. Nadie detuvo la producción, nadie cambió el guión, porque en Hollywood los muertos se honran con un corte limpio y un acción a los 5 minutos. A.J. Vacunas quería ser leyenda, y lo fue, pero su nombre se menciona más en listas trágicas que en créditos de oro, porque cuando mueres por caer, el mundo rara vez te levanta. Número 3. José Marco, el tiburón que no respetó el guión en Shark. En el cine, cuando alguien muere en pantalla, lo asumimos como ficción, pero cuando muere alguien de verdad y la cámara sigue rodando, lo asumimos como error. Pero en 1969, en una película llamada Shark, dirigida por Samuel Fuller, lo que ocurrió fue tan macabro que todavía divide opiniones entre realidad y leyenda. El rodaje se realizaba en aguas abiertas frente a la costa de México. La historia era sobre un cazador de tesoros interpretado por Burt Reynolds que debe enfrentarse a tiburones reales. Y sí, el equipo de producción usó tiburones reales protegidos supuestamente por una red de seguridad submarina. Lo que nadie imaginó es que uno de estos tiburones lograría colarse entre la malla y mataría al doble. El nombre del hombre era José Marco, un especialista local contratado para las escenas submarinas más arriesgadas. Durante la toma debía simular una pelea con un tiburón, con cuchillo en mano, mientras la cámara grababa desde lejos. Pero el tiburón no estaba actuando. En cuestión de segundos, la escena se volvió real. El animal le arrancó parte del torso ante la mirada atónita del equipo de filmación. José murió desangrado antes de llegar a la superficie.
Algunos testimonios afirman que la escena quedó grabada, otros dicen que fue editada y destruida para evitar un escándalo mayor. El director Samuel Fuller, furioso por la decisión del estudio de continuar la película, pidió que retiraran su nombre del proyecto. Lo ignoraron. Shark se estrenó de todos modos, pasó sin pena ni gloria, pero en el fondo es una película marcada por la sangre real de un hombre que no era actor ni estrella, pero murió haciendo posible una escena que hoy nadie recuerda, excepto por su muerte. En los mares del cine hay tiburones que no distinguen entre ficción y carne humana, y José Marco lo aprendió en el peor de los escenarios, en silencio, bajo el agua, con una cámara como testigo. Número 2. Olivia Jackson, la heroína que sobrevivió, pero perdió casi todo en Resident Evil, The Final Chapter. A veces no hace falta morir para que una vida quede destruida, y aunque esta lista se enfoca en dobles que murieron en escena, el caso de Olivia Jackson es tan brutal, tan desgarrador, que ignorarlo sería una injusticia, porque ella lo dio todo y se lo quitaron todo. Olivia era una de las mejores, había trabajado como doble de Charlize Theron en Mad Max, Fury Road, de Daisy Ridley en Star Wars y de Karen Gillan en Guardianes de la Galaxia. Una mujer fuerte, precisa, con un currículum envidiable. En 2015 fue llamada para doblar a Mila Jovovich en Resident Evil, The Final Chapter, una saga que siempre se caracterizó por su acción desmedida. La escena era sencilla, en teoría. Olivia debía conducir una motocicleta a gran velocidad por una autopista en Sudáfrica. Una cámara robótica montada sobre un brazo mecánico debía desplazarse hacia un lado en el momento justo, pero el brazo no se movió a tiempo. A toda velocidad, Olivia se estrelló de frente contra la cámara. El impacto le arrancó media cara, sufrió lesiones cerebrales, su brazo izquierdo quedó tan destrozado que tuvieron que amputárselo. Estuvo en coma, perdió dientes, partes del cráneo, hasta tuvo que reaprender a caminar. No solo perdió su carrera, perdió su identidad. Y lo más indignante, la producción no quiso hacerse responsable. Olivia tuvo que demandar y tras una larga batalla legal finalmente ganó en 2020. Un juez dictaminó que la filmación fue un desastre controlado pobremente y que las decisiones negligentes casi la matan. Mila Jovovich la visitó, lloró, publicó un mensaje, pero el daño ya estaba hecho. Resident Evil The Final Chapter se estrenó, fue un éxito en taquilla y cerró la saga. Olivia no apareció en los créditos principales, su historia no se contó en entrevistas promocionales porque no es fácil hablar de una mujer que sobrevivió a una escena de acción, pero quedó marcada de por vida. Este puesto es para ella porque a veces morir sería más sencillo, pero vivir con las secuelas del cine es una película que nadie debería protagonizar. Número 1. David Ritchie, el técnico invisible que murió en el mundo de los X-Men. No todos los que mueren en un set son actores o dobles de acción. Algunos ni siquiera aparecen en pantalla, son esos nombres que se pierden en los créditos largos después de que el público ya se levantó de la butaca. Pero su trabajo es esencial y a veces, como en este caso, su muerte es tan absurda como imperdonable. David Ritchie era técnico de escenografía en X-Men Origins Wolverine, la esperada precuela del mutante más popular del universo Marvel, con Hugh Jackman al frente. El rodaje estaba lleno de efectos especiales, estructuras metálicas, grúas, plataformas móviles y, como siempre, tiempos apretados, demasiado apretados. El 17 de enero de 2008, mientras se preparaba una escena de acción, una estructura de escenografía colapsó repentinamente. Fue un derrumbe inesperado, pesos mal distribuidos, exceso de presión, quizá prisas por terminar el día. David quedó atrapado bajo toneladas de material. No fue una explosión cinematográfica ni una acrobacia fallida, fue un error técnico, una tragedia completamente evitable. Murió en el lugar. La noticia salió en medios especializados, pero no tuvo gran cobertura. Después de todo, no era un actor, no tenía fandom, no daba entrevistas, era uno más del equipo, como tantos que hacen posible que los héroes brillen. X-Men Origins Wolverine se estrenó un año después. Nadie lo dedicó a David, nadie interrumpió la promoción para hablar de él, porque en la industria las luces rara vez apuntan hacia quienes las instalan. Este puesto número 1 es para recordarlo, porque el cine no solo se construye con cámaras y actores, se construye con personas como David Ritchie, que trabajaban en silencio, que arriesgan sin fama y que a veces mueren por una historia que jamás los nombrará. En el universo de los X-Men, los mutantes tienen poderes para curarse, volar, sobrevivir al fuego, pero en la vida real no hay superhéroes que salven a los técnicos caídos. En el cine todo parece perfecto.
Las explosiones son estéticas, las caídas tienen música épica y los héroes se levantan con una herida decorativa. Pero la realidad, como siempre, no tiene guión. Hoy hablamos de dobles que murieron haciendo posible la magia, de técnicos que no tenían fans, pero sin los cuales no existirían las películas que tanto amamos. Hombres y mujeres que no buscaron la fama pero merecen memoria, porque en cada escena de acción hay dos historias, la que vemos en pantalla y la que ocurrió fuera de cuadro, y muchas veces la segunda es mucho más oscura. Hollywood sigue, las franquicias continúan, los estudios ganan millones, pero para las familias de estos dobles no hay secuela, no hay versión extendida, solo queda el silencio y tal vez un nombre que nadie menciona en los créditos. La palabra clave va a ser dobles. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.